Hey, muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal, soy David y hoy estamos de vuelta en un nuevo vídeo de Lost Ark. En el día de hoy os traigo la mejor guía de YouTube. ¿Por qué? Porque lo digo yo, de cómo conseguir la mayor cantidad de alientos estrella. Antes de nada, comenzar diciendo que estos son unos objetos que vamos a obtener de diferentes eventos de tier 1. ¿Para qué son? Pues simplemente para incrementar nuestra probabilidad de éxito en el acabado de las armaduras y armas. Así que con esto empezamos con el vídeo. El primero de los eventos que asistiremos estará en la brújula de Procyon. Aquí, justo debajo del minimapa, tenemos la opción. Vemos los jefes de campo y serán los primeros lugares que pisemos. Si vais a información, aquí tenemos cada uno de los bosses que hay disponibles a nuestro alcance. En base a vuestro poder, podéis asistir a unos o a otros. Como estamos farmeando estos objetos de tier 1, pues tendremos que ir a un rango desde 380 de poder hasta un 540, que es donde vamos a lotear este increíble objeto. Un tip para aquellos nuevos jugadores que estén justo en el nivel 50 es que a la izquierda tenéis el menú de las alarmas. Podéis encenderlas, apagarlas tanto como queráis y os aparecerán listados aquí mismo como jefes de campo. Los podéis tarjetear y ver dónde se ubican, ¿vale? Son bosses que aparecen en el mundo y tienen spawns fijos y cada hora los podéis repetir. Otro de los lugares que podéis asistir y farmear este tipo de objetos es en la misma brújula de Procyon en el barco fantasma. Para ir aquí os aconsejo que estéis esperando justo en el momento antes de ir al barco, porque suelen estar en unas aguas un poco peligrosas y si no tenéis adecentado el barco y estáis esperando dentro de la tormenta del mar muerto, se os romperá probablemente y luego no podréis acceder al boss. Así que tenerlo muy en cuenta y esperar antes de la tormenta, y cuando os quede pues un minutillo o similar, entrar dentro y asistir al evento. Y en tercer lugar, en cuanto a la brújula de Procyon, destacamos la Puerta del Caos. Aquí es otro de los muy buenos lugares donde farmear estas alientos de estrella. Si bien veis que como recompensas no ponen que los vamos a lotear, sí que vamos a lotear un mapa secreto que nos va a llevar a una guarida secreta y ahí vamos a conseguir un montón de recompensas, ya sean desde 20 hasta 40 de ellos. Y si vais con amigos, pues seguramente si tenéis más de un mapa, pues podáis farmear cuantos más mejor. Otra cosa que tenéis que tener en cuenta es que estos mapas caen siempre en la Puerta del Caos, pero hay una puja por ellos, así que la gente se vuelve loca aquí intentando conseguir el mapa. Otra cosa a tener en cuenta es que según la rareza de estos mapas vais a obtener más o menos recompensas. Otro de los lugares que vais a tener que estar visitando es el Cubo. El Cubo es una de las mazmorras más interesantes de asistir por la cantidad de materiales que vamos a obtener, y unos de ellos son las alientos estrella. Aquí es el lugar predilecto para farmearlos, y es que en la sala final de todo el masijo de criaturas vamos a obtener muchísimas gemitas de estas y seguramente os acostumbréis a ir todos los días. Por si esto no fuera suficiente, tenemos unas misiones acorde con estos sitios que vamos a estar visitando, tanto las puertas del caos, los bosses de mundo, los cubos, con los encargos de una. Si accedemos a ellos, si tenéis la tecla rápida, creo que es control K o control L, yo la verdad que la tengo cambiada y no sabría decir, pero abriendo el menú de misiones, aquí os sale la opción segunda, encargos de una. Aquí veis que tenemos misiones diarias, semanales y lo
como recompensas en algunos lugares vamos a obtener las gemitas que estamos buscando, los alientos estrella. Así que siempre vigilar esto y tenerlo muy presente, chequearlo todos los días, viendo cuál os interesa más o menos para ir a hacer la misión y tener un extra más. Gracias a vuestras contribuciones de la semana con la hermandad, con vuestro gremio, vais a ir obteniendo también la moneda del gremio, que son los heliotropos. Si sabéis, aquí el intercambiador de heliotropos en Simael, aquí estoy en el castillo de Luterania, vamos a encontrar que nos intercambia heliotropos por esta gemita que estamos buscando. Tenemos un límite semanal de 2, pero bueno, es otro extra que podemos sumarle aquí para tener en nuestro inventario. Otro cambio que muy poca gente sabe es que por medio de 1000 monedas piratas podemos cambiar un aliento estrella diario. Así que esto lo vamos a encontrar en la isla de Atropos. La isla de Atropos, si no la conocéis, está en la parte izquierda del mapa y que tiene un poder de 460 si no me equivoco. La encontraríamos aquí, ¿vale? Justo a la derecha de Roggendel y Berna del Sur. En este lugar vamos a hacer algunas misiones por aquí y luego finalmente vamos a encontrar este NPC que es el intercambio de piedras de refinado especial. Ahí las podréis intercambiar diariamente. Y ya por último, pero no menos importante, tenemos otro lugar donde podemos obtener pues estos alientos estrella, que son en la tienda secreta de Mari. También es un cambio diario que podemos estar haciendo con este NPC, la tienda de Lost Ark, y que nos van a pedir cristales azules, que lo de siempre, estos cristales azules los podéis intercambiar si tenéis oro, ¿vale? Y hacéis el cambio aquí o por dinero real, ¿vale? Todo es gratuito, se puede obtener muy fácilmente vendiendo cosas de oro y tal. Ya os traeré algún vídeo en particular sobre cómo hacer mucho oro en el juego y así no depender de la tienda o del dinero real. Así que nada, señores, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, os haya servido pues para saber qué hacer diariamente para farmear vuestros alientos estrella, y os digo que os suscribáis al canal para mucho más contenido sobre este y más tips. Así que nos vemos en el próximo vídeo de Lost Ark. Chao, chao.